Cuestionario administrativo 6. ¿Cuáles son los sistemas de sustitución en la presidencia de la República? Los sistemas de sustitución del presidente de la República se encuentran contenidos dentro de los artículos 187 al 189 de la Constitución de la República. El primero es por elecciones que deberá celebrarse cada 4 años. El segundo, que es cuando falta el presidente temporal o absolutamente, debe ser sustituido por el vicepresidente. Si faltaren ambos, completará el periodo constitucional la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. ¿Cuáles son los requisitos para optar a los cargos de presidente y vicepresidente? Ser guatemalteco de origen, 144, ser ciudadano en ejercicio y 147, ser mayor de 40 años. ¿Cuáles son las prohibiciones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente? Caudillo o jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. La persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente y vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el primer inciso de este artículo. El que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de la convocatoria. Los ministros de cualquier religión o culto. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente por elección popular o quien haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular. No podrá volverlo a desempeñar en ningún caso. Son punibles la reelección y la prolongación del mandato. El mandato que se pretende ejercer en cualquiera de estas condiciones es nulo. ¿Qué es el gabinete presidencial? Está formado por los miembros del Consejo de Ministros y los demás órganos asesores del presidente. ¿Qué es el Consejo de Ministros? Está formado por el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado reunidos en sesión. 195. Analizando este artículo podemos concluir que en ausencia del vicepresidente no puede integrarse el mismo, pues no hay ningún funcionario que lo sustituya. Explique la vicepresidencia de la República. Su función principal es la de sustituir al presidente en el caso de que éste sea ausente temporal o definitivamente del puesto. Otras funciones importantes son participar en las decisiones del Consejo de Ministros con voz y voto, presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente, coordinar la labor de los ministros de Estado. En cuanto al inciso B, se crea una situación confusa, pues al ausentarse el presidente, el vicepresidente automáticamente se convierte en presidente, pero entonces deja de haber un vicepresidente sin el cual no puede integrarse el Consejo de Ministros. Secretarías de la Presidencia de la República. ¿Cuál es el origen de las secretarías de la Presidencia de la República? Surgen de la necesidad del presidente y vicepresidente de cubrir algunas funciones que les asignan las leyes. Su fundamento se encuentra en el artículo 202 de la Constitución Política. Las únicas creadas por la Constitución son la Secretaría General y la Secretaría de Asuntos Privados. ¿Cuáles son las secretarías de la Presidencia de la República? Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión, Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia, Secretaría General de la Comisión de la Paz, Secretaría Específica de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República, Secretaría General de la Presidencia de la República, Secretaría Privada de la Presidencia de la República, Secretaría de Recursos Hidráulicos y Oficina Nacional del Servicio Civil. Explica la Secretaría General del Consejo Nacional de la Planificación Económica y sus funciones. La actividad más importante de esta secretaría es la de planificar todas las actividades, entre las que se pueden mencionar la prestación de servicios, inversión de fondos del Estado y creación de obras de la administración pública centralizada, y constituirse en parte de la filosofía de la descentralización administrativa a través de su participación en los consejos de desarrollo urbano y rural. Algunas de sus funciones: elaborar juntamente con la Dirección Técnica del Presupuesto el proyecto de presupuesto del Estado, orientar los recursos de cooperación técnica y financiera que la comunidad internacional pone a disposición del país hacia necesidades prioritarias para el desarrollo. Explique el Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión. Su objetivo es el de hacer estudios de preinversión. Explique la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República. Sus principales funciones son ser vocero del gobierno y del presidente de la República ante los medios de comunicación social, hacer las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones y refutaciones que estime necesarias ante los medios de comunicación social, dar a conocer los planes, programas y realizaciones del gobierno de cualquiera de sus instituciones o dependencias de la Presidencia de la República y de la propia Secretaría. Explique la Secretaría General de la Comisión de la Paz. Se le conoce como Comisión de la Paz. Su función es la coordinación del proceso de paz impulsado por el gobierno de la República. Sus objetivos fundamentales son negociar el fin del enfrentamiento armado, conformar el Foro Permanente de la Paz, la atención a las demandas sociales de la población. Explique la Secretaría Específica de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República. Suprimida. Explique la Secretaría General de la Presidencia de la República. Y la más importante de todas es el conducto por el cual pasan todos los acuerdos gubernativos del presidente y los ministerios, que deben ser firmados por el presidente. Los requisitos para ser secretario general son los mismos que para ser ministro de Estado. Sus principales funciones son someter a la aprobación del presidente de la República los proyectos y demás documentos que lo requieran, así como otros asuntos provenientes de los ministerios. Someter a la aprobación del presidente los acuerdos gubernativos, razón por el cual la consultoría del presidente se encuentra adscrita a esta
esta secretaría. Explique la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Funciones: conceder audiencias solicitadas de acuerdo con el orden de prioridades, organizar y convocar a sesiones para juntas de gabinete, analizar las peticiones de entidades benéficas, personas individuales, alcaldías municipales, etc. Explique la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Su objetivo fundamental es el de coadyuvar a la definición de una política nacional del agua que permita resolver los problemas relacionados con su uso, aprovechamiento y conservación. Explique la Oficina Nacional de Servicio Civil. Es una dependencia de la Presidencia de la República con rango de secretaría, cuyo propósito es el de administrar con base en la Ley del Servicio Civil las relaciones de los servidores con la administración pública. La Junta Nacional del Servicio Civil es un órgano colegiado formado por 3 miembros designados por el presidente, cuya función más importante es la de investigar y resolver administrativamente en apelación y a solicitud del interesado las reclamaciones que surjan con motivo de reclutamiento, selección, nombramiento, traslados, suspensiones, destituciones, etc. La Oficina Nacional de Servicio Civil se encarga, en cambio, del plan de calificación de puestos de la administración pública, del ingreso al servicio civil por oposición, de las permutas y traslados de los servidores públicos y de los despidos de los trabajadores por oposición. Sus funciones son ayudar al presidente en aspectos que no llevan implícita competencia administrativa. ¿Cuáles son las responsabilidades en las secretarías de la presidencia y vicepresidencia? La responsabilidad de los secretarios de la presidencia es a nivel interno, es decir, solo frente a su superior jerárquico, que es el presidente. ¿Cuáles son las clases de secretarías de la presidencia? Constitucionales y no constitucionales. Con respecto a las secretarías de la presidencia, ¿cuál es su situación de la jerarquía administrativa? Forman parte de un gran órgano que es la Presidencia de la República y están sujetos a la autoridad del presidente de la República. ¿Qué son los ministerios de Estado? Los ministerios de Estado en Guatemala son órganos unipersonales, ejecutivos y centralizados. ¿Cuál es el origen de los ministerios de Estado? Surgen en Guatemala luego del periodo revolucionario de 1944, a semejanza de los ministros de Estado del régimen parlamentario. ¿Cuál es la regulación legal de los ministerios de Estado? Su base constitucional se encuentra en los artículos 193 al 199, la ley del organismo ejecutivo, la ley del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Cuáles son las funciones de los ministros de Estado? Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo cuando la ley lo faculte para ello. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que estos adquieran validez. Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro? Para poder ser ministro de Estado son 3 los requisitos necesarios: ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos de ciudadano y ser mayor de 30 años. ¿Cuáles son las prohibiciones para ser ministro de Estado? Los parientes del presidente o del vicepresidente de la República, así como de los otros ministros de Estado dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, los ministros de cualquier religión o culto, los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hayan solventado sus responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ministros de Estado? Pueden incurrir en responsabilidad de tipo político, de tipo administrativo, de tipo penal, civil y laboral. Su responsabilidad administrativa está contemplada en la Ley de Responsabilidades. ¿Cuántos ministerios existen actualmente? En la actualidad son 13 ministerios. En los 2 periodos de gobierno anteriores han sido suprimidos el de Desarrollo Urbano y Rural y el de Asuntos Específicos. ¿Cuáles son los sistemas de creación de los ministerios de Estado? Los ministerios de Estado se crean o se suprimen a través de la modificación a la ley del organismo ejecutivo. ¿Qué le compete al ministro de Relaciones Exteriores? La representación y protección de los intereses de la República y la inherente a la defensa del honor y soberanía del país en la esfera internacional. La política internacional de la República, asuntos relacionados con aguas limítrofes e internacionales, negociación, celebración, prórroga, modificación y denuncia de tratados, pactos, convenciones y acuerdos internacionales. Todo lo relativo a la adquisición, goce, pérdida y recuperación de la nacionalidad de Guatemala. ¿Qué le compete al Ministerio de Gobernación? Atender las relaciones gubernamentales interiores del país, mantener la seguridad interna y velar por el orden público en el territorio nacional, compilar y publicar todas las disposiciones legales de la República, prestar el servicio de notariado del Estado. ¿Qué le compete al Ministerio de la Defensa Nacional? Constituirse en órgano de comunicación entre el Ejército de Guatemala y los organismos del Estado. Controla la adquisición, producción, conservación y mejoramiento de los armamentos e implementos de guerra. Tiene como función fundamental la defensa y seguridad del país, mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala y la integridad del territorio. Que le compete al ministro de Finanzas Públicas: cobrar, recaudar, controlar, fiscalizar y administrar los impuestos y en general todas las demás rentas, tributos o ingresos que deba percibir el gobierno de la República de conformidad con la ley. Formular y preparar anualmente en coordinación con la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación Económica el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Administrar, ejecutar y liquidar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado. Llevar la contabilidad de la nación. Administrar el sistema aduanero del país. Promover las acciones judiciales necesarias que se originen por adeudos al fisco. ¿Qué le compete al ministro de Educación? Formular, aprobar y dirigir la política educativa del país, promover la participación de la comunidad en el proceso educativo nacional. ¿Qué le compete al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? La atención médica preventiva y curativa, ambulatoria y hospitalaria, atención de emergencias y primeros auxilios, suministro de medicinas a bajo costo o gratuitas, control epidemiológico y preventivo de endemias y epidemias. ¿Qué le compete al Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Diseñar, dirigir, orientar y ampliar las políticas en materia de trabajo y previsión social, revertir las tendencias actuales de la economía, el problema del desempleo y la superación del subempleo, reducción de
la edad de retiro del empleado que se desenvuelve dentro del sistema productivo. ¿Qué le compete al Ministerio de Economía? Lograr el mejor aprovechamiento de los recursos nacionales, fomentar, desarrollar y expandir el comercio nacional e internacional, registrar y controlar a las empresas industriales y comerciales, otorgar incentivos a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan así a la descentralización. ¿Qué le compete al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación? Formular y aplicar las políticas de desarrollo agrícola con el propósito de incrementar la producción alimentaria del país, diseñar y ejecutar los planes agropecuarios. ¿Qué le compete al Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas? Dirigir las acciones encaminadas a proyectar y coordinar las obras de servicios y de los sistemas de transporte y comunicaciones. Construcción de la infraestructura necesaria para dar soporte a las actividades económicas y sociales del país en las áreas de comunicaciones y transporte. ¿Qué le compete al Ministerio de Energía y Minas? Efectividad en el manejo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros del territorio nacional. Buscar mejores formas de aprovechar la energía y aumentar la eficiencia en el consumo de la misma. ¿Qué le compete al Ministro de Cultura y Deportes? El estudio y conocimiento de la realidad cultural del país para la mejor comprensión de la heterogeneidad sociocultural. Procurar oportunidades artístico-culturales y deportivas para los guatemaltecos. El deporte del que se ocupa este ministerio es el de tipo recreativo, pues el deporte profesional y el escolar son competencias de la CDAG y el Ministerio de Educación respectivamente. Nota: los ministerios de Desarrollo Urbano y Rural y Asuntos Específicos fueron suprimidos. Explica el recurso de reposición como medio de impugnación de los actos de los ministerios. Este recurso es un medio de control que tienen los particulares para oponerse a las decisiones, resoluciones y actos que emiten los ministerios de Estado. Antes se encontraba regulado en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Un aspecto importante es el de que las únicas resoluciones que son susceptibles de ser recurridas mediante la reposición son aquellas originarias del ministerio. Se llamaban originarias a las que se derivaban de la competencia exclusiva del órgano. Este recurso también se encuentra regulado dentro del Código Tributario en su artículo 158 con diferente procedimiento que en la Ley de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el recurso solo procede contra las resoluciones originarias del Ministerio de Finanzas Públicas. El recurso de reposición se plantea contra las resoluciones de los ministerios de Estado y es el mismo quien resuelve el recurso, y con esta resolución queda agotada la vía administrativa, con lo cual el particular queda en libertad de acudir a la vía judicial a iniciar proceso contencioso administrativo. ¿Qué son los viceministros de Estado? Son órganos unipersonales con funciones internas y además son órganos de suplencia, pues una de sus funciones es encargarse del despacho en ausencia del titular del ministerio. Los viceministerios se crean con la opinión favorable del Consejo de Ministros y la emisión de un acuerdo gubernativo. Las calidades requeridas para ser viceministro son las mismas que para ser ministro. Su función principal es la de suplir la ausencia del ministro, pero además son los encargados del régimen interior del órgano. ¿Cuáles son las responsabilidades de los viceministros de Estado? Como no son órganos con competencia, no pueden incurrir en responsabilidades administrativas. En el caso en que queden encargados del despacho, su responsabilidad administrativa será en calidad de ministro y no de viceministro. Explique lo referente a la impugnación de los actos de los viceministros de Estado. Como no tienen competencia, no pueden ser impugnadas sus actuaciones, que son las direcciones generales. Las direcciones generales son órganos centralizados, unipersonales y técnicos administrativos que dependen directamente del ministerio o viceministerio de Estado, del primero por competencia y del segundo por coordinación interna del órgano. Existen algunas direcciones que no ejercen competencia y que solo cumplen funciones técnicas, por ejemplo, la Dirección Técnica del Presupuesto. ¿Cuál es el origen de las direcciones generales? Las direcciones generales surgen como consecuencia de la gran cantidad de competencias que desarrollan los ministerios, por lo cual la mayoría de ellas están dotadas de competencia administrativa. ¿Cuál es la regulación legal de las direcciones generales? Las direcciones generales se encuentran reguladas principalmente en la ley del organismo ejecutivo, pero además se encuentran disposiciones atinentes a las mismas en otras leyes ordinarias como la del Ministerio de Finanzas Públicas, la de Minas y la de Migración. Direcciones generales importantes. ¿Cuáles son las direcciones generales del Ministerio de Gobernación más importantes? Dirección General de la Policía Nacional se encarga de atender lo relativo a la seguridad ciudadana, prevención de delitos y demás infracciones a la ley. Se encuentra supeditada en gran parte a la Fiscalía General de la Nación en lo tocante a investigación en materia penal y depende directamente en el área administrativa del Ministerio de Gobernación. Dirección General de la Guardia de Hacienda. Su función es prevenir y combatir el contrabando y la defraudación en los distintos ramos de la hacienda pública, así como los delitos y faltas que alteren el orden público. También debe velar por la protección de los valores arqueológicos y forestales. Dirección General del Sistema Penitenciario. Es responsable de la rehabilitación y readaptación social de los internos. Se encarga de administrar el sistema carcelario del país. Dirección General de Migración. Es la encargada de proponer la política migratoria más adecuada al organismo ejecutivo, el cual además le sugiere la negociación de tratados y convenios. Entre otras, también tiene la función de expedir pasaportes y conceder visas de ingreso al país cuando así lo señale la ley. Diario de Centroamérica. Se encarga de publicar las informaciones emanadas de actos políticos y administrativos del gobierno, así como acuerdos gubernativos ministeriales, y es el canal a través del cual se promulgan las leyes. También publicaciones y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral. Tipografía nacional. Elabora folletos, libros de autores nacionales, formularios para casi todas las dependencias del Ejecutivo, recopilaciones de leyes, códigos, así como la publicación de algunos actos que por mandato legal deben ser publicados en el Diario
oficial, matrimonio de extranjeros con guatemaltecos ejemplo, rectificaciones de partidas de nacimiento y otras.